Tiempo de Ciencia, Salud y Tecnología en la mañana de NTN 24. Bienvenidos. La popular aplicación de mensajería WhatsApp sufrió una falla mundial este martes en horas de la mañana que impedía a los usuarios enviar y recibir textos y videos. Tras el incidente, Meta, casa matriz de la plataforma, inmediatamente reaccionó, resolvió la situación y pidió disculpas a sus usuarios. Según el portal especializado DownDetector.com, que realiza un seguimiento de los cortes de servicio online globalmente, Estados Unidos, Corea del Sur y Latinoamérica presentaron interrupciones en el servicio, al igual que más de 11.000 usuarios en la India, 68.000 en Reino Unido y 19.000 en Singapur. A esta hora el servicio funciona con normalidad. Tras la pandemia, los pagos digitales ganaron mayor relevancia y sin duda presentaron un incremento de su uso en países como Chile, Colombia y Perú, según estadísticas e indicadores del último informe de tendencias en medios de pago de Minsight Payments, que incluyó el análisis y la visión de 225 directivos del sector y además contó con 4.800 entrevistas realizadas a la población adulta bancarizada internauta de Latinoamérica y Europa. El estudio además deja al descubierto cómo el efectivo ha reducido su participación y muestra un incremento del uso de billeteras digitales, agregador de apps y pago entre particulares. Para conocer los datos relevantes que arrojó el estudio, hacemos contacto en este momento con José Pablo Gil, director de Minsight Payments en la región andina y Cono Sur. José, buenos días y bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna, los pagos digitales ganan cada vez más terreno en Latinoamérica. ¿Qué arrojó el último informe de Minsight Payments? ¿A qué se debe su auge y cuál es su proyección? Pues mira, lo que encontramos en el informe es que claramente la pandemia fue un impulsor importante de los pagos en línea porque nos tocó aprender a comprar en remoto, pero también evidentemente a pagar en remoto. Y claramente esto ha impulsado los pagos digitales alternativos al alza, donde vemos que hay tendencias específicas, por ejemplo, con transferencias instantáneas entre particulares, donde Perú es el país de la región donde vemos que hay mayor crecimiento en ese frente. En Colombia y Brasil, por ejemplo, las personas adultas bancarizadas e internautas han comentado, y según esas encuestas, vemos que el 55 y el 62% de estas personas han usado este tipo de transacciones. Y en Chile es un poco menos protagónico, pero el 36% de esas personas han usado todo este tipo de cosas. Claramente se espera que esto siga creciendo. No pensamos que esto realmente vaya a ser algo que reemplace otro tipo de medios de pago, sino que al final lo que valora el usuario es tener diferentes alternativas que le permitan usar lo que más le convenga o lo que más le guste según la situación a la que se enfrente. Pero en esa misma línea me gustaría que habláramos un poco de cómo también se ha reducido el pago en efectivo. O sea, vemos un incremento en la alza de pagos digitales, pero también se reduce un poco el dinero en físico. Sí, efectivamente se nota año tras año una reducción del dinero, incluso desde antes de la pandemia, del dinero en efectivo, pero lo que vemos es que sigue teniendo una presencia muy fuerte, sobre todo en las diferentes economías de Latinoamérica. Vemos que hay tendencias, por ejemplo, en Perú es fuerte la presencia de las billeteras digitales y el pago con tarjetas. Este último en Perú es el 42% de las personas incluidas dentro del estudio que dicen que lo usan. En Chile este porcentaje es mucho mayor, como con un 62%, pero particularmente en Colombia vemos que el efectivo sigue siendo el protagonista en todas las formas de pago, seguido por el uso de las tarjetas con un 22% de las personas adultas, bancarizadas e internautas. Me gustaría que también habláramos un poco del panorama coyuntural actual. Vemos un alza del dólar que se incrementa cada vez más y que en países, por ejemplo en Colombia, pues digamos ha sido una tendencia muy, digamos, seguida. ¿Cómo se puede ver afectados los pagos digitales o qué proyección tienen los pagos digitales con esta alza del dólar y estos nuevos medios y esta bancarización o banca digital? Pues mira, lo que estamos viendo es que realmente la situación del dólar efectivamente es coyuntural y particularmente en Colombia es peor que en otros países de la región, pero es una tendencia general. Lo que se ha visto es que de pronto todos estos pagos digitales y este ecosistema digital que hay alrededor de los pagos facilita alternativas de inversión o de uso de cierto tipo de herramientas que pueden mitigar un poco el impacto en los particulares a la hora de usar su dinero. De todos modos, también, ¿qué es lo que estamos viendo?
que hay una proyección en todo lo de los pagos digitales al alza. Realmente vemos una adopción de medios alternativos de pago y un fenómeno interesante que es la multibancarización, donde en la región Colombia y Brasil son los que lideran este fenómeno especialmente. ¿A qué se refiere esto? Al final, en estos territorios lo que está pasando es que la banca tradicional está cediendo terreno y los neobancos están entrando a ser mucho más representativos para los consumidores. En estos dos países, particularmente, más del 60% de esta población de la que hemos estado hablando tiene contratados servicios con estas nuevas alternativas de bancos muy digitales y se ve que incluso en el 26% de los casos estos pasan a ser la entidad financiera principal. Este fenómeno es un poco distinto en países como Chile o Perú, donde los bancos tradicionales siguen siendo los protagonistas, siguen siendo los bancos principales, con más del 85% de los casos que declaran que es de esta manera, y los neobancos tienen una participación del menos del 35% en este tipo de personas. El teléfono móvil, el computador o las tablets, ¿cuál es el dispositivo que más se utiliza actualmente para realizar compras online según el estudio? ¿Y qué sucede específicamente en los casos de Perú, Chile y Colombia? Conclusión unánime es que el smartphone es el dispositivo preferido por las personas para comprar en línea. En el caso de Perú, Colombia y Chile, más del 60% de las compras que se hacen en e-commerce se hacen a través del smartphone. E incluso vemos un fenómeno muy interesante en el que particularmente Colombia es el que está liderando, y es que el 54% de las personas encuestadas dicen usar los pagos in-app. ¿Qué quiere decir esto? Los pagos ejecutados específicamente desde dentro de una aplicación, no yendo a un portal de internet o los diferentes canales más tradicionales dentro de lo que es lo digital que se usan para este tipo de cosas. Arrojó el estudio frente a uno de los temas de mayor interés en este ámbito, y es la seguridad. Mira, la seguridad, sobre todo en los pagos digitales, ha sido un tema de preocupación por parte del público en los últimos años, porque claramente el fraude estaba muy volcado a este tipo de canales, porque en el mundo físico pues estaba mucho más controlado. De todos modos, incluso la misma pandemia nos ha ayudado a impulsar unas mejoras muy importantes dentro de todo esto, utilizando diferentes herramientas digitales para disminuir el riesgo de fraude. Entonces hay cosas como el 3D Secure, que analiza el contexto de las transacciones para definir su nivel de riesgo y probablemente pedir una autenticación adicional por canales digitales para autorizar pagos. Herramientas de monitoreo de fraude que utilizan la inteligencia artificial no solamente para ir bloqueando transacciones o tomando decisiones para disminuir este riesgo de fraude sobre la marcha, sino que también aprovechando esto para poder aprender y de esta manera ser cada vez mucho más efectivo en este tipo de disminución de fraude. Todo este tipo de cosas que se han ido implementando, que incluso unas complementan otras, han mejorado las tasas de ocurrencia de fraude dentro de los canales digitales y efectivamente están generando mucha más confianza en los consumidores para atreverse cada vez más a utilizar los medios digitales para las compras. En pantalla, José Pablo Gil, director de Minsait Payments en la región andina y Cono Sur. Muchas gracias por estar con nosotros, José. Gracias a ustedes por este espacio.